Ya chiquillo, bienvenido a una nueva ayudantía. El día de hoy vamos a revisar la prueba PEP 1, en la cual se hizo el 30 de octubre y vamos a analizar la primera pregunta, la cual consiste aquí eh, en la máquina se observa la figura número uno, cilindro número, el cilindro hidráulico número 3 cumple la función de presionar la base superior de la base superior. Si la presión es 190 bar, el diámetro del cilindro son 100, el diámetro del vástago son 50, la carrera 1200 y la eficiencia va a ser al 90%. La fuerza real en X son 8890 kilogramos fuerza y el caudal de la bomba es 370 litros por minuto, de acuerdo con la información entregada. El ángulo de elevación que posee en ese instante. Vector fuerza real para el ángulo de 57. Ah, ya. Si se fijan, aquí el ángulo hay que sacarlo para estos datos, ¿cierto? Pero aquí este vector fuerza real no considera, por ejemplo, hay que considerar el ángulo de 57, bueno, no necesariamente va a ser esta fuerza real, ¿ya? Y después dice tiempo en segundos que tarda en salir el cilindro dentro del cilindro. Y aquí esto va a ser claramente con esta de 57. O podría ser también con esa. Ahí habría que analizarlo punto a punto Hay que ver. y ver, claro, ambas soluciones. Entonces esto lo voy a dejar aquí como voy a recortar esta parte para que analicemos el ejercicio. Ahí lo tengo, aquí lo guardo. Se fijan que nosotros ya habíamos hecho un análisis parecido pero con 35. Ahora vamos a hacerlo, lo voy a dejar. Ese lo voy a dejar, este lo... Entonces aquí ya tenemos nuestra problema. Entonces vamos, aquí hay distintos pasos. Por ejemplo, nosotros en el paso anterior habíamos dicho de la siguiente forma: fuerza real de salida en X, y esto se parece mucho, fuerza real en el, esta es fuerza real de entrada en X, y aquí es salida. ¿Por qué? Porque es fuerza real FR, la E de entrada y la X de medio. Entonces, por ejemplo, aquí no serviría mucho esto, y le vamos a poner aquí de salida, y le vamos a poner en vez de salida de entrada. Y aquí me dice que son 8890, ¿cierto? Aquí lo que yo tomo, que yo sé que no se ve, lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Ahí se ve, ¿cierto? Ya. Fuerza real de entrada en X sería 8890. El rendimiento 0,9 porque es 90. Fuerza teórica de entrada en X correspondería a esto. Después aquí tenemos este valor, el mismo que está acá. eh, Ya, y ahí tendríamos como, por ejemplo, eso. Y aquí se complica un poquito porque no sabemos cuál es el ángulo. Primero, para la primera pregunta.
Así que vamos a partir por la pregunta B. Como no tenemos el ángulo, vamos a partir de la pregunta B. Aquí sería 57. Esto sería de entrada. Esa sería la fuerza real de entrada para la pregunta B. 118.136,4 kilogramos fuerza. Dice, vector real para la fuerza del ángulo 57 es. Entonces aquí voy a ponerle respuesta, pregunta B. ¿Cierto? Y ahora vamos a empezar a desglosar un poquito. Fuerza de salida. Ahí, Franco, disculpa. Dime. Y me perdí un poquito con esa fuerza de entrada. Igual. Ya mira, es que la primera dice el ángulo de elevación que posee en ese instante. No podemos saber a simple vista qué ángulo de elevación. Entonces, ¿yo qué hago? Me salto esa pregunta y parto a la pregunta B, porque no necesariamente van a estar en orden. Y eso igual es un factor que usted tiene que tener en consideración al resolver cualquier ejercicio. No porque la pregunta sea la pregunta A, significa que esa la tenemos que resolver para pasar a la pregunta B. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que podemos responder en ese momento y qué no podemos responder. Esa pregunta no la podemos responder porque nos falta información. Pasamos a la pregunta B. Así que justamente ahí tenía que está justo viendo el desarrollo de la prueba y yo sí pude obtener la fuerza de entrada y de salida teórica. Ya, ¿y cómo lo obtuviste? ¿Se Por me mi parte puede? igual. Claro, porque ahí primeramente me queda la fuerza en X, que era igual a la fuerza de entrada por el coseno del ángulo. Y Sí. me queda como una incógnita en esa fórmula. Y después a través de la área, ahí obtuve el área de salida, el área del vástago y el área de entrada. Y con eso y con la presión, calculé la fuerza de entrada y la de salida. Sería la presión y el área. Ah, ya, tú más o menos hiciste esto. Dijiste, eh, la presión es 190 watts y 50 ok. Dijiste 190, 190, carreras son 1200, estos son 100, y estos son 50. Ángulo no lo tengo y para decir de la marca. Dijiste como el área, tu área de salida sería de 78,54 centímetros cuadrados. El área del vástago sería 19,63 y el área del... Correcto, eso me dio a mí. Ya, eso hicieron. Y ahí Sí, calcularon la fuerza de salida y la de entrada. claro. Sí. Entonces, esta es tu fuerza de entrada, 11.192 kilogramos fuerza. Y ahí lo metiste en la ecuación que sería como... eh, sería la fuerza... Ahí yo hice el diagrama del vector y le pegué la fuerza de entrada en X. Ah, ya, entonces ustedes la resolvieron así. Bueno, igual yo no la había visto así, pero sí, creo que sí se puede. A ver, tenemos la fuerza real de entrada. No, perdón, la fuerza teórica de entrada. La fuerza teórica... La fuerza eh, teórica de entrada en X, en el eje X. Esto por el coseno del ángulo X, que no lo sabemos, ¿cierto? Va a ser igual
a mi fuerza teórica de entrada. Algo así hicieron ustedes, ¿cierto? Sí, Claro. Ah, claro, pues. Entonces, lo único que tuvieran que hacer sería dividir en la fuerza teórica de entrada, que ya lo tenemos, y esto te lo da el ejercicio, y después el coseno de ese valor tendría que... Pero ¿cómo le hicieron ahí? Porque este es coseno de x. Yo lo relacioné con la fuerza de entrada en X, no con la real, con la fuerza de entrada en X. Sí, pues aquí está la fuerza de entrada en x. La fuerza Claro, teórica, aquí la está, fuerza de ya. entrada en X es la fuerza real de entrada en X dividida la eficiencia. Porque... No, pues... Porque la fuerza real en X, por fuerza, es la fuerza en X de entrada por la eficiencia. Claro, pues. La fuerza real de entrada en X por la eficiencia te da la fuerza teórica de en X. Y ahí tenemos fuerza teórica en X por coseno tanto te da la fuerza teórica que estos son valores que tenemos. Ese valor y ese es un valor que tenemos. Pero como hicieron aquí en la ecuación sería coseno de X es igual a el valor, no No, sé. es que no, Franco. La fórmula es la fuerza real de entrada en X es igual a la fuerza de entrada en X por la eficiencia. Y de ahí despejas la fuerza de entrada en X. Así lo hice yo. Obteniendo la fuerza de entrada en X, entonces yo obtengo la relación a través del ángulo. La fuerza de entrada en X se relaciona con el coseno del ángulo. Sí, Y ahí despejé el ángulo para calcularlo. Franco, sí. creo que es más fácil como dividir la fuerza de entrada en X, la fuerza teórica, o dividimos la fuerza de entrada y eso despeja el coseno de X, entonces ahí se saca por el coseno. Ah, verdad, tenés razón. Sí. Sí, pues yo entendí hasta aquí esta parte. Dividido en la fuerza teórica entrada en X. Y ahí, si después este valor entero tenés que dividirlo por el coseno, y ahí te Claro, daría el ángulo. sí. Ah, sí, tienen razón. Verdad. Algo así sería. O sea, esto sería haciendo... No sé cuánto le dio el resto de los muchachos, pero por lo menos en mi caso me dio 28 grados. Sí, a mí me dio 28,35. Bueno, y me dio 28,03 para ser exacto. yo digo Que 27,9. esté correcto, no lo sé. Hoy no hay fórmula en Excel para calcular el coseno. A ver. Se utiliza la función así, no. Ah, ya se escribe la cosa.
Pasemos de. Si nos queda. eh, dividido en- A mí esa relación me dio distinta. Veía que era la fuerza en X dividido la entrada. Se distraen. Igual me dio los 28 gramos. Te dio esto distinto. Claro, tenía los 9.800 dividido los 11.000, que era igual a coseno de gramos. Bien hice yo. Eh, ¿Cuánto le da? 28,03 me dio a mí. 28,35. Ya, sí, está bastante cerca. 28, si les dio 28, el profe ya se los ponía bueno. Yo creo. Sí, pero me suena que sí está bien la pregunta. Se me había olvidado esto del arcoseno, la verdad. Yo hubiese saltado la pregunta. Después me hubiese acordado, yo creo, pero no. Pregunta A. Pero a ver, sí, pues tienen razón aquí, o sea, aquí como dice. Ah, sí. ¿Sí? Entonces la respuesta todos concordamos que es 28, con un más decimales o menos decimales. ¿A qué le di distinto? Me dio 27,9. Ya, pero le decimos al profe que es la verdad. Entonces sí, esa sería la pregunta. Buena resolución, la verdad no, yo lo hubiese pasado, pero está analizando lo que ustedes me estaban diciendo, estaba bien. Después yo ahora calculé la fuerza de salida con un ángulo de 57, sería 18.136,4. Esa sería la respuesta B. Y tiempo, ¿alguna duda? Sí, yo la duda de lo que se pregunta, la pregunta B y lo que se sostiene, que a mí yo saqué como la fuerza vector de la fuerza real de entrada. Ahí en la B dice vector, fuerza real para el ángulo en 57. Yo estoy poniendo la fuerza real de entrada porque era la que estamos trabajando en el inicio del enunciado, entonces fue como que va a mantener la concordancia. Sí, sí, la verdad me hace bastante sentido, pero igual sería bueno que determinemos la fuerza de salida, porque dice la fuerza vector. Igual el vector no tiene un sentido, pero entonces hace referencia a que es solamente la fuerza de entrada y salida, pero no dejan claro cuál específicamente. Así que igual sería bueno como la fuerza de entrada y la fuerza de salida. Ahora si el profe ya determina que solamente la de entrada porque no lo especificó igual, ustedes igual pueden apelar a eso, que no se especifique, sino que dice que es una fuerza vector real para el ángulo 57, no dice de entrada o de salida. Franco, en mi caso yo eh, lo hice pero con la fuerza teórica, porque con la fuerza real eh, me faltaban datos. No tenía cómo tener un dato a menos que yo esté equivocado ahí en eso. No, sí, realmente estoy equivocado. Ah, Usé pero las fórmulas que tenía. aquí dice fuerza real del ángulo tanto. ¿Por qué te faltaban datos si en realidad
Es que aquí yo, por ejemplo, Intenta realizarlo tú a ver si te da, porque a mí me da, por ejemplo, en la fuerza de entrada, me da 18.137, que es lo que te da a ti, sí, ¿verdad? La fuerza de entrada. Y con eso yo podía calcular la fuerza real y obtener el vector de la fuerza real, pero solamente de entrada. Para la salida no encontré una relación, una fórmula que se relacionara con la salida. ya, ahora voy Que a me, hacer eso. Fuerza de salida, una fuerza de salida que me permitiera relacionar, obtener el vector real. Es que la fuerza de salida la podía obtener con la presión y con el área de salida. claro, pues. Aquí está la fuerza de salida y la de entrada. Y aquí me faltaría el ángulo de 57. Entonces aquí sería ángulo de inclinación 57. Entonces ahí tus fuerzas reales, o sea, tus fuerzas de entrada y salida serían esas. Y ya con los ángulos de inclinaciones serían esas. Serían... eh, eh, con el Pero eso ángulo sería sería... teóricas, Sí, pues estas serían las teóricas y estas claro, serían las no reales. real. Es que en No, las reales que tienes ahí es con el ángulo de 28 o con el de 57. con el de 57. Porque esa es la pregunta de vos. Sí, me dieron la misma fuerza real de salida y de entrada. La de ¿se ven bien? La aumento. Yo veo ahí, sí. Sí. Ya entonces serían las fuerzas reales de salida y de entrada serían esas. Al final. Las voy a marcar en amarillo. ¿Y cómo se calcula esto? Ya, primero hay que entender que los primeros cálculos se tienen que calcular el área de salida. En este caso nosotros podríamos calcular el área de entrada con los datos que nos dieron, que era presión a 190 bar, la carrera son 1200 milímetros, que al final serían 120 centímetros. Es muy importante que lo tenemos que pasar a centímetros. Eh, del diámetro del cilindro eran 100 milímetros, que son 10 centímetros, y el diámetro del vástago 50. Con eso calculamos el área de salida, que sería el del cilindro, y el área del vástago. Y la resta de estos dos, como se muestra aquí en la fórmula, te da el área de entrada. Nosotros ya teníamos esta área de entrada, porque siempre el profesor nos está hablando de la fuerza del área de entrada. Entonces Mira, ahí, Franco, yo insisto en la fuerza real de salida, porque si tú haces, por ejemplo, el diagrama de fuerza y considera los 57 grados, ya, tú necesitas calcular tu fuerza real de salida y para eso necesitas la fuerza de salida con ese ángulo, ¿verdad? sí, Por la eficiencia. sí, Y debería ser 13.430 entonces. de, de fuerza de salida o de entrada. Claro, la fuerza real de salida con 57 grados a mí me da 13.430. Por eso bueno, no sé yo, no sé qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo ahí en esa pregunta, porque en la salida a mí me faltó como un dato. La diferencia en la entrada que él te daba la fuerza en X de entrada real. Ya, Aquí pero, no. por ejemplo, para aquí, ahora centrémonos en la pregunta de el vector de fuerza Claro. real para el ángulo 57, este valor ya no nos va a servir. No hay que tener en consideración este valor. Entonces, para la pregunta B solamente vamos a ocupar la presión, el diámetro del cilindro, el diámetro del vástago, la carrera, la eficiencia y nada más. No vamos a considerar este valor porque este valor era en función de la pregunta A.
Que al principio yo no lo vi así, pero ahora que me di cuenta era así. Entonces calculemos todo de nuevo. Y aquí tengo la tabla ya lista con los cálculos, pero vamos a ir paso por paso. Lo primero que hay que hacer es calcular el área del cilindro con la fórmula que es pi por nuestro diámetro del cilindro al cuadrado dividido en 4. ¿Ya? ¿Claros con eso? Sí, claro, está ahí. Ya. Después vamos a calcular el área del vástago, en donde la misma fórmula, pero vamos a cambiar el diámetro del vástago, que sería pi por el diámetro del vástago al cuadrado dividido en 4, para calcular el área. De esos dos cálculos, vamos a restar el área de la salida o el área del cilindro menos el área del vástago y nos vamos a obtener el área de entrada. ¿Por qué? Y ahora voy a ocupar esta fotito. Cuando calculamos el área de salida, supongamos, el cilindro sale hacia la mano izquierda. Entra el líquido por aquí, llena las cavidades, ¿cierto? Y empuja el cilindro y sale. Entonces toda esta va a ser el área de salida. Versus el área de entrada. El área de entrada, si se fija en el volumen que va a ocupar, va a ser el mismo cilindro menos el vástago. Entonces por eso se hace esa resta. Y para que se convierta en un volumen, hay que tener en consideración la carrera, ¿cierto? Porque solamente tenemos la área y por la carrera sería el volumen. Entonces, teniendo ese dato, lo que vamos a hacer nosotros va a ser calcular. Si multiplicamos la presión a ver, por el área, nos va a dar una fuerza, ¿cierto? Ese es el principio de la fórmula de fuerza, que es área por la presión. Y ahí vamos a tener las fuerzas teóricas de entrada y salida sin ángulo, que corresponderían a 14.923 y 11.192. Ahí vamos claro. ¿Alguna duda? ¿Tanta información? ¿Algo? ¿Todo bien hasta ahí? Ya, Sí, está ahí. Todo bien. perfecto. Entonces tenemos las fuerzas de ángulo en el ángulo de salida y en el ángulo de entrada. Y ahora vamos a calcular con el ángulo. Entonces aquí, por ejemplo, yo le puse ahí ángulo de inclinación 57 porque le hice el ejercicio. Esto me lo pasa a radianes. Ahí están los dos ángulos en radianes. Y luego tomo la fuerza de, por ejemplo, salida y lo multiplico por el coseno del ángulo, en radianes en este caso. Y eso me va a dar la fuerza en X. Y mi fuerza en Y va a corresponder a eh, mi fuerza de salida por el seno del ángulo correspondiente, que sería 57. Ahí tendría mis fuerzas en ángulo de salida teóricas, porque todavía no aquí le aplico, hasta este paso todavía no le aplico la eficiencia, que corresponderían a esos valores. Este 1127 para el ángulo, para la fuerza de salida en el ángulo, perdón, para la fuerza de salida en el vector X, o en el eje X, y en el eje Y sería 12.515 solamente para la salida, y la entrada correspondería a la fuerza en X de entrada de 6.096 y la fuerza en Y de entrada correspondería a 9.386. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Bien. Sí, eso me da mi Franco. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, para que estas fuerzas sean reales, hay que aplicarle eficiencia. Entonces, lo que yo hago es tomar este valor de fuerza teórica en X de salida y lo multiplico por la eficiencia, que sería 0,9, y me da los
valores de fuerza reales en el eje X y el eje Y de entrada y de salida. Entonces vamos analizando. Aquí ocupé ese valor, que es la fuerza teórica en X de salida, por la eficiencia, y me da 7315. Y aquí abajo ocupé la fuerza en Y por la eficiencia, y me da 11.264. Estos serían los valores que ustedes deberían obtener en X y en Y. Si somos metódicos, ahora si ustedes calcularon un valor nomás, como en X, porque el ejercicio estaba orientado en X, ahí ya habría que entrar a ver el criterio del profesor. Entonces, el criterio también se puede ver en el caso de que, bueno, es que en mi caso solo trabajé con lo de la entrada, solo tuve ese criterio. Lo saqué en función de X y de Y, pero solo los de entrada. Claro. Ahí habría que ver el criterio del profesor. Vale. O sea, si él considera que tiene medio puntaje, medio puntaje. Pero yo que conozco al profesor, él evalúa como el saber desarrollar el ejercicio. Ah, ok. Si supiste encontrar por lo menos lo de fuerza de entrada, no te va a costar calcular los de fuerza de salida. Eso es lo que nos dice. Sí, lo pude haber calculado, solo que me guié por lo que el enunciado de la pregunta, ¿no? Claro. No, pero es entendible porque uno debería ahí especificar más fuerza de entrada y de salida, fuerza real, con un ángulo de 55. Y ahí finalmente el tiempo en segundos que tarda en salir y entrar del cilindro. Cuando tenemos un caudal de 370 litros por minuto, aquí le pongo 370. Tiempo de entrada y tiempo de salida. ¿Estos serán segundos? Sí, sí, es segundo. Aquí me faltó un valor para multiplicar. Aquí está me sirve. Ya, analicemos. Tenemos el área de salida por la carrera. Entonces aquí tenemos un volumen. El área de salida por la carrera tenemos un volumen. Y el 15, ya, y aquí ocupamos el caudal y hacemos esta conversión de 1000 por 60 para que se convierta a solamente tiempo en segundos. Entonces, cuando tenemos un volumen y lo multiplicamos por esta ecuación, nos va a quedar solamente el tiempo en segundos. Entonces hagamos lo mismo, pero para el área de entrada. Tenemos ese valor, que es el área de entrada. Área de entrada por área dividido. Ok. Entonces tenemos el área de entrada. Paréntesis. Por nuestra carrera en centímetros. Lo dividimos por nuestro caudal por esta ecuación o sea, por esta fórmula de 1000 dividido en 60. Dividimos en total por 1000 dividido en 60. Entonces nuestro tiempo de entrada sería 1.1 segundos. Aquí en segundos.
nuestro tiempo de salida sería 1.5 y nuestro tiempo de entrada sería 1.1. ¿Por qué es menor? Porque aquí hay una diferencia, siendo la fórmula la misma, aquí hay una diferencia entre en el área de salida y el área de entrada, que también se va a convertir en una diferencia en volúmenes. Entonces el tiempo en rellenar estas cavidades, como se muestra aquí en la foto, va a ser mayor para el que tenga mayor volumen y menor para el que tenga menor volumen. Entonces ese es el tiempo que les debería haber dado. ¿Cuánto les dio, chiquillos? Eso me dio a mí, Franco, 1,14 de entrada, 1,52 de salida. Ah, pero está bien, si al final eso más o menos es un estimativo. Los Sí, demás, a mí también me dio eso. Lo mismo. 1.52 y 1.14. ¿y ocuparon esta planillita? En mi caso no. No, no me llegó la tabla. Se me olvidó. Se le olvidó. Aquí Se me olvidó que esto. pero ahí se las compartí, ¿cierto? O estoy aquí. Sí, sí la compartiste, Sí, Franco. sí la tenía. Nada que hacer. Ya, pues. Entonces esa sería la primera parte de la prueba. Y ahora revisemos la segunda parte. Dice, en una industria se necesita, se ve, ¿cierto? Mi pantalla, estoy compartiendo. Sí, Franco. En una industria se necesita automatizar mecánicamente con energía neumática un sistema para envasado. Diseña un circuito que cumpla con el diagrama de fase-fase de la figura 2. ¿Cuál es la figura 2? Ah, mira, esta es la figura 2. Ya. Aquí vamos a revisar. Entonces voy a recortarlo. ¿Puedo consultar? ¿Sí? Hoy solo veremos lo respecto a la prueba, pero no veremos nada de materia de la segunda prueba con el profe. Sí, o sea, ahora debería conectarse, pero veamos qué dice. O sea, veamos si se conecta. Ah, Porque vale. no me dijo nada. Me dijo que iniciara con la ayudantía, pero más que eso no me dijo. Vale, gracias. Entonces, ahí tenemos el ejercicio. ¿Y qué dice? Dice que sale a... Ah, bueno. Dice sale a... Ah, ya. ¿Se parece a este o no? Que yo le hice el ejercicio en una clase. Sí, era similar. Aquí dice que sale A, Sí, sale, la después secuencia sale es B, otra. después baja B, que se fijan en la misma secuencia que tiene C, después sale C, sale C, Ah, pero hay que sale sacar D, acá. entra A y después dice que C, entra C y después D. Pero se parecía igual harto. Yo creo que estaba, bueno, no estaba fácil, pero podríamos decir que se lograba. Bueno, Eso espero. Lo primero
que yo hice fue compararlo con ese ejercicio, Franco. Me di cuenta que no era el mismo. ¿No era el mismo? Y ahí, bueno, dale. Pues no, ahí empecé yo a tratar de hacer lo Pero que estaba. en el fondo aquí, por ejemplo, igual esta parte era la misma, po. O sea, tenían que hacer el mismo circuito que este. Eso lo hice. Ya lo hiciste, mira. Entonces ahí dice diseño y circuito identificando los cilindros A, B, C y D. Aquí voy a crear uno. Ahí. Dice diseño y circuito identificando los cilindros A, B y D y las válvulas de rodillo. Ahí ya tenía 15 puntos. O sea, haciendo este puro mono, ni siquiera las de rodillas, sí. Este puro mono, sin identificar esta, de rodilla abatible, estaba ahí dado. Diagrama de espacio-fase, o sea, estamos hablando aquí ya ese nomás, ya tenía ahí 5 puntitos y ya el diagrama de cruces señales indique las válvulas de rodillo abatibles, o sea, las que marcaban verde, ya ahí tenía ahí los otros 10 puntitos. No, al cruce de señales no llegué. Pero llegaste hasta la A. Hasta sí, y la B, solamente el diagrama de fase lo hice. Espero que esté bien. Ahora vamos Y a ahí me revisar eso. faltó sacar las flechas para después hacer el cruce de señal, que era lo que te digo, que la secuencia de, por ejemplo, el cilindro A salía y venía hasta CO aquí en C, y así, pero toda esa secuencia Ya, yo lo me hacemos en bloquea. programa. Pero, pero ustedes lo pueden hacer en el cuaderno, también se puede hacer en Excel. Pero yo lo hago en Excel. Ok. Entonces aquí tenemos nuestros cilindros A, ahí se ve re chiquito, ¿cierto? Nuestro cilindro A, aquí está B, C y D. Entonces tenemos los cilindros. Yo aquí les voy a dejar un más. Espera, tiene que estar más grandecito. Vamos, podríamos hacer 50, 1, ahí sí. Tenemos el más, ¿cierto? Y aquí abajito vamos a tener el menos. ¿Se entiende por qué es más y menos, cierto? Porque uno va a estar afuera y el otro va a estar dentro. Yo ahí, Franco, en el desarrollo le puse las letras. No sé si se me lo tomará bien. Yo creo que sí. Pero ¿cómo No le sé, por pusiste ejemplo, las letras? así como a cero. ¿Cómo está ahí la prueba? Así como a 0 a 1. A, Ah, ya. a cero a uno. Ah, En vez ya. de menos y más, a cero a uno. Ah, lo voy a poner así, porque creo que yo igual se lo enseñé así, ¿o no? Sí, también lo vimos así en uno de los ejercicios. Es que el profe lo ponía como más y menos igual. O Sí. sea, a mí se me hacía más fácil después para hacer como las líneas de dónde iba a cada punto. Ya, pero hagámoslo con 1 y 0. Ahí, ¿está bien?
¿Se entiende? Es A1, A0. Sí. Ya. Entonces, de aquí voy a... Bueno, de esta lechucita. Ahí. Entonces, ¿cómo va esto? El profe primero dice que en la primera línea sale A. Y aquí vamos a ponerle otro colorcito. Voy a ponerle uno y voy a ponerle colorcito rojo. Entonces sale A, ¿cierto? Después me dice que sale B. Entonces A se tira continua y aquí en el B estaba abajo y después sale B. Entonces eso se va entendiendo eso, que primero sale A y se mantiene arriba. Después sale de la primera etapa, aquí está en falta. Esta va a ser pero me compliqué. Voy a ponerle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya, listo. Entonces la primera fase solamente sale el cilindro A, todos los demás estarían en cero. Segunda fase, sale B, A está en 1, B está en transición, C está en 0 y D 0. Después entra B. Entonces voy aquí, entra B, A se extiende, B queda así. Aquí estos quedan totalmente rectos, ¿cierto? Después sale C. Sale C, queda así, queda así. Este se extiende, este también se extiende. Después dice sale D, entonces sale D, este continúa afuera, estos dos continúan y este... ¿Se entiende esa parte que los dos continúan abajo? Uno el B en 0 y el otro en C, el C en 1, ¿cierto? Sí, Franco, por aquí sí. Ya, entonces finalmente entra C, aquí se vuelve a extender, de aquí sigue recto, después entra C, este se mantiene recto acá abajo y este continúa recto y finalmente entra D. Ya, entonces ay, perdón chicos. Don't worry. Entonces tenemos aquí finalmente este se extiende hasta acá y este se tiene hasta acá y este
Así más o menos quedaría el diagrama. Yo creo que los voy a separar un poquito, que si no, no se me entiende nada. Ahí. Toda esta línea de acá se sube 60, 60, 40, 40. Ya, así quedará el diagrama, finalmente. Y para que se note más, para que se note más, vamos a seleccionar todas las líneas y las vamos a poner más, más gorditas. Oh, no, no se me rotaron nada. Sí, ahí sí. Entonces, ¿cómo sería aquí? Ahora voy a hacerlo con otro colorcito para que se note aún más. Vamos a ponerle 2 y aquí vamos a ponerle verdecito. Entonces, si se fijan, nosotros aquí en los ejercicios que teníamos resueltos, el diagrama como que tenemos esas líneas en negro, ¿cierto? Pero faltan como las transiciones, ¿cierto? Que las transiciones corresponderían a qué válvula se está accionando, a A0, A1, B0, B1, etc. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a hacer eso. Ya, para accionar, aquí me falta moverlos 60, 40 y 20. Ya, entonces tenemos aquí, ¿cierto? Lo primero parte con A0, po. A0 parte, uno acciona la válvula de rodillo A0 y sube esto. Después llega aquí a tope y al final del cilindro vamos a tener, al final del recorrido del cilindro vamos a tener aquí, ¿cierto? Y va a bajar así. Y aquí vamos a tener a B0. ¿Se va entendiendo? Esa es la parte que a mí me confunde un poco, Franco. ¿Por qué te confunden? ¿Por qué tú dices que B0 es la válvula que se acciona? O Ya, retomemos un en el poquito. diagrama. A En ver, el diagrama. retomemos un poquito. Si te fijas, en cómo le estructuré yo los problemas, la válvula A0 es cuando el pistón está adentro y nosotros queremos que salga. Entonces lo que tenéis que asociar es que si tú quieres que un pistón se abra, siempre va a ser la válvula del pistón asociada con el número 1. Y cuando ya se encuentra en el límite, o sea, extendido totalmente, y queremos que se retraiga, eso lo va a ser siempre la nomenclatura el 1. El 0 es para salir, el 1 es para entrar. ¿Ya? Eso como base. Y si te fijas aquí en el ejercicio, si yo paso aquí del A y quiero que salga C, parto saliendo con el C0. Y si quiero que entre, entro con el C1. ¿Ves? Pero Franco, ahí no sería A0. Claro, pues la primera siempre va a ser A0. Pues. Para que salga el pistón A es A0. Como se muestra aquí al final de cualquier recorrido, siempre va a ir el A0, porque esa es la que da inicio al circuito. Pero si yo estoy hablando del cilindro C, siempre va a ser C0, porque en la nomenclatura es en base al cilindro. Si estamos Ah, hablando del vale, vale. cilindro C,
entonces C0. Si estamos hablando de cilindro A, entonces A0. Vale, vale. ¿Ya? Esa sería como la base. Entonces, ¿qué significa el 0? Si aprieto cualquier válvula que tenga la nomenclatura 0, ¿qué va a significar? Que se retrae el cilindro, No, pues, que No sale, es que sale el pistón. que sale. que sale el pistón. Ah, esas son las cosas que me cuesta entender ahí en sala. Por eso, Ya, mira, al piénsalo contrario. así. Si yo, si yo estoy aquí en nada, en cero, esto igual que, ¿cómo se llama? No sé si han tenido el ramo, pero esto es muy similar a lo que pasa en el ramo de automatización. Uno tiene que pensar con lógica positiva. Si yo tengo un cero, ¿me genera algo? No, porque el cero donde yo lo ponga no hace nada. Pero si yo tengo un uno, significa que estoy activo. Entonces, ahora llevándolo al pistón. Si yo digo que un pistón está en cero, ¿estará extendido o retraído? Retraído. Retraído. Y si yo digo que el pistón está en uno, está extendido. Extendido. Claro. Entonces, si yo digo, voy a activar el pistón, para que se extienda, voy a apretar la válvula A0 para que salga. Porque ¿qué pasa si tuviéramos el pistón extendido y yo aprieto la válvula A1? No va a pasar nada. Me está llamando el profe. Deme un segundito, chiquillo. ¿Aló? Estoy ahora en la ayudantía. Ahora sí. Sí. Sí, estoy en la ayudantía. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Cómo va ahí? ¿Todo bien? Bien, estoy en el segundo ejercicio. Usted va a mandar un Ah, correo. ya, Mándele un correo y yo le aviso cuando termine. ya, perfecto. Ya, y no, dale nomás. Y sé qué voy a hacer yo, le voy a revisar las pruebas entonces. Claro. ¿Está en el segundo ejercicio? Sí. Sí. Ya, perfecto. No, dale, ya, por favor, dale nomás. Muy bien, genial, Franco. Muchas gracias. Ya, ok. Ya, listo, que estés bien. Ahí nos comunicamos. No te mucho. Ya. Ahora volví. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Ya, entonces entendimos la lógica de cómo funciona, ¿cierto? O hago otro sí, Fran. ejercicio. No, estoy bien ahí, tranquilo. Avanza nomás. Ya. Lo bueno es que ahí tengo 0,5, 5 puntos, no sé. Sí, sí. Así, Si así eso me dio el diagrama de fase. ahí te va a dar un puntaje perfecto. Ya, entonces tenemos ese primero, ¿cierto? Y la transición va a ser B0. Como estoy en B0 y quiero que salga, aprieto B0, sale. Y aquí la transición va a ser C1. ¿Está bien? Sí, pues. Perdón, aquí es B1. Perdón. Se me distrajo. Ya. Entonces voy siguiendo solamente esta correlación que ustedes ven aquí. ¿Ya? Por si se preguntan por qué le da con números y si el profe puso letras, es porque quería asociarlo así como de más, pero ahora es con números. ¿Ya? El más es 1 y el menos es 0. Ya, entro entonces y ahora quiero que salir nuevamente, ¿cierto? De aquí a aquí. Y ¿cuál sería esa transición? Ese cero. De 0. Excelente, C0.
entonces sale C. ¿Y aquí cuál sería? D0. D0. Claro, eso fue lo que me faltó a mí, esa parte de la prueba. D0. Pero nosotros hicimos una tarea, pues se consiguió, es que tenía un puntito, ¿no? ¿Se acuerdan? Verdad, verdad. Ya, pues ahí hay que cobrar eso, ¿no? Tienes que Con cobrar. ese llego, con ese llego al 4. No, mentira. No, pues chiquillos tienen que votar ahí a buena nota si este ramo es re fácil. Tienen que involucrarse y hacer incluso hasta las tareas que les mandamos. Ya, entonces ahí sería A1, ¿cierto? Porque queremos que el cilindro 1 baje. No, Franco, pero en la tarea no estaba considerado el diagrama de fase, y No, pues era eso lo simplemente de hice cálculo. en la ayudantía. Eso lo hice en la ayudantía que están grabadas y mandé el video. Incluso les di las herramientas para que ustedes calcularan, pero se les Pero olvidó. disculpa, lo que pasa es que quizás me perdí un poco. Hay que enviártela, ¿Qué cosa? ¿Esta corrección? la tarea, ¿no? La tarea relacionada con el diagrama de fase. Ah, Porque sí. la otra, la que es de cálculo, esa sí, esa se envió. No, sí, pues esa era, pues. Ah, ya. Esa era la única tarea Estamos que dimos. hablando de eso. Ah, no. Por eso yo, chuta, ¿cuál otra tarea mandó Franco? Si yo recuerdo haber hecho una sola. No, digo una pura tarea que era ese cálculo que hicimos. Si no me equivoco, chiquillo, ustedes que me... Sí, era una sola, por eso. Sí, sí, era una. Sí. Lo que podemos hacer ahora es que yo hable con el profe y le diga, revisamos Nomás. la prueba y hicimos las correcciones y vamos a mandar la prueba corregida con las correcciones. Y ahí ver Bueno, ahí lo que si pueda sumar es rascamos bueno. un puntito o 5 décimas. ¿Si les parece? Ya. Sí, sí, todo sirve. ¿Todo sirve? ¿Todo sirve? Ya. Todo suma. Entonces este video va a quedar grabado, pero igual ustedes hagan, resuelvan la tarea, la prueba de nuevo y se la mandamos al profe y yo le llevo la carta por usted. Vale, Franco. Ya, entonces tenemos la transición de aquí hacia acá abajo. ¿Cuál sería? Para que se entre el cilindro. Te faltó la del 6, Franco. Dejaste a 1. Ah, claro, De de 1. 5 a 6. De... De 1 y 6. Es. No, pues es A1. ¿Por qué es de 1? ¿Está bien a 1 ahí? Sí, pues está bien. Aquí, o sea, aquí no, pues, aquí no. Claro. Aquí en la función 6, ¿cuál era? Era A1, pues, porque queremos que el cilindro A entre. Ya. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Sí, exacto. sí? Ya, entonces de aquí, se entró el cilindro 1 y terminó el límite de carrera, entramos y aquí, ¿cuál vendría? Y sería C1. C1. C1, exacto. De aquí entra el cilindro C1 y el límite de carrera, ¿qué haría? Aquí, ¿qué haría? Ahí va a 0. No, Ahí iría D1. Primero aquí. Primero es D1. D1, exacto. Sí, porque en el fondo aquí lo que hace es entrar, cuando entra el cilindro, entra, llega un límite y esto activa algo que entra al otro cilindro. Entonces sería la válvula D1. Esa entra Franco, la D1. ¿Dime? con una consulta.
Ahí estaba viendo las líneas rojas que pusiste y yo no tiré todo hasta el final. Pensé que llegaban hasta, por ejemplo, la del tramo A, que llegaba hasta el 7, ¿no? No le puse los cachitos así hasta el final. Ya son detalles igual, pero lo que pasa es que por eso lo hice con otro color, porque el profe lo hace todo negro, pues, ¿cachai? Igual yo entiendo que es por un tema de que imprime y la impresora es blanco y negro nomás, pues. Espero que pase piola ahí. Pero no, sí, igual pasa piola por último. ¿Y de qué color hiciste la prueba? Ah, No, no, tan negro cargado, no. Ya. Está No, más, pero sí, está más no, cargado. que rayé en negro nomás, profe. Se me acaba la tinta. No, pero eso. Y aquí, por ejemplo, aquí ya es tema, la última valvulita, aquí uno puede ponerle al final o puede ponerle al principio, pero siempre ahí va el acero. Ahí puede ir o puede ir aquí. ¿Se entiende? Da lo mismo si va al final o va a la entrada, pero siempre va ahí el acero. ¿Ya? Y así quedaría el diagrama de espacio fácil. ¿Todo claro? ¿Dudas? Ya, Franco, no, Claro, ahí yo me quedé, ahí yo me tranqué un poco y ahí no pude avanzar más para el cruce de señales. Ahí Y ahora tengo vamos al mucho más cruce que de buscar. señal. ¿Pero dudas con esto? ¿Se entendió No, por qué? ahora no queda más claro. Ya. Entonces va a pasar al cruce de señal. Franco, disculpa. Te comento algo. El profe va a tener más clases después, ¿no? Me dijo que iba a revisar las pruebas. Ah, ya, vale, vale. Entonces, como que no sé. Yo le dije que iba a terminar esto y que le iba a decir si mandaba y me dijo, no, voy a revisar las pruebas. Ya, vamos a decir por la hora. Sí, bueno, yo creo que vamos a terminar pura ayudantía nomás. Hoy. Y Vale, ojalá vale. tenga las pruebas, o vamos a ir a ver qué hacemos, po. O sea, vayan haciendo al tiro la corrección, cosa que se lo mandemos así y le dice, profe, podríamos darle un puntito extra a los chiquillos porque corrigieron la prueba. Y el profe me decía, ya, Deberías decirle ahora, Franco, oye, estamos aquí conversando, profe, aprovechando que va a corregir las pruebas. ¿Usted cree que exista la posibilidad y que te diga de una vez ahora si sí o si no? a ver ya, lo voy a llamar, a ver, espérame, denme un segundo. ¿Delante se A ver escuchó si lo me que quedo hasta hablaba la o una o aquí. no se escuchó? No, nada, no se escuchaba nada. Ahí, Pero ya, maravilloso si te dice ahora si lo voy a acepta la llamar. propuesta o no. Hola, profe. Sí, Oiga, ¿sabes que estaba hablando con los chiquillos y me dijeron que les fue más o menos? sí, chuta. Entonces Sí, porque, estaba haciendo la corrección con ellos y preguntándole, resolviéndole dudas y todo, por eso no hemos demorado harto. Quería ver la ya, posibilidad si ellos le mandan la prueba corregida ahora con lo que yo les fui mostrando, enseñando, les podía dar algún puntaje extra. ¿cómo es? Un trabajito. Sí, allá, un trabajito, sí. Pero otro ejercicio, va a ser todo otro ejercicio que lo hacen y yo igual no revisando las notas, entonces voy a revisar así voy a hacer las notas y vemos un beneficio, analizamos un beneficio los dos, ¿ya? Y ya, ¿y cuánto le podríamos dar? Claro, que ahí depende cómo
tiempo, porque tenían otro beneficio, pero aquí tenían un beneficio anterior, ¿te acordás? Sí, pues, Que pero nosotros decíamos, era un punto le habíamos dado por una tarea, que todos me la entregaron, pues. Pero me dijeron que les fue mal, que habían ejercicios que no supieron, se enredaron. es que mira, ahora voy a pensar entre 6 a 8 décimas, miren, 6 a 8. De 6 a 8 décimas, De 6 a 8 décimas, ¿no? por este trabajo nuevo. Claro, sí, Ya, ok. claro, claro. Que sí, a ver, tú qué conviene hacer y se tiran al tiro a hacerlo. Ya, pues. Porque ya revisamos un poco lo antes posible ya. Pero sería el puntito extra más 8, más de 6 a 8 décimas. Claro, más de 6 a 8 décimas al otro. Ya, ok. Claro, eso. Ya, ¿Ya? profe. Dale, ahí me contáis. Ya, Vale. está muy bien, Franco. Ya, chao, chao. Chao. Ya, cabros. Me fue bien. ¿Aló? Aló, sí. Sí, te escuchamos. Me fue bien. El profe Buena, me buena. dijo que no había revisado todavía todas las pruebas, pero que si se ven muy acomplejados con la prueba, que podía dar de 6 a 8 décimas más, pero tenía que darle yo otro ejercicio. Ya, pero el ejercicio sería de cuál, de esto de circuito neumático. Sí, pues este mismo ejercicio de la prueba, pero cambiarle valores. La secuencia, cambia la secuencia nomás. Sí, pues ¿les parece le cambio la secuencia y ustedes lo resuelven? Me parece. Apoyo, ¿Y hasta apoyo, cuándo habría que entregarlo? ¿Te dijo algo? apoyo la moción. No me dijo nada, pero omitamos eso y hagan la tarea y mándelo cuando lo tengan listo. Listo. ¿Ya? Vale, Franco. Entonces ahí les conseguí de 6 a 8 décimas más. Si hacen la tarea, yo les voy a mandar el mismo Word, pero con la secuencia cambiada y el ejercicio del cilindro también con valores cambiados. Ya, Franco. Vale. ¿Ya? Y ustedes van a resolver y acuérdense que tienen la herramienta, acuérdense de ver el video, y eso lo voy a subir ahora a la primera. Terminando la clase les subo el video. Y ahí van a ver el video todo tranquilo, todo bien. ¿Ya? Ya. Entonces, el cruce de señales. ¿Se acuerdan cómo era el cruce de señales o no? ¿Cómo se relacionaba? Era como cuando se juntaban dos accionamientos de válvulas, cuando una tenía que accionar a otra, ¿no? Ya, ahí vamos a analizar como la base de lo que es el accionamiento o sea, el cruce de señales, lo que es la base. ¿Quién más tiene otra opinión sobre el cruce de señales? A ver si se acuerdan algo. ¿En qué consistía el cruce de señales? Donde se mantiene constante la, en este caso el espacio, el diagrama de fase. Siempre se considera un tramo antes Ya, en lo que son las entradas, en lo que son el accionamiento de la válvula, pues justo donde se acciona. claro. Justo donde se acciona, eso considera como un delta en la línea del tiempo. Ya, sí, hay que considerar como un desfase de accionamiento, claro. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? Viendo ese desarrollo, creo que tengo todo mal. No, pero hay que ir tranquilo. Ya.
hay que tener en consideración que el análisis de cruce de señales va a ser en relación siempre a un cilindro. Nosotros vamos a contrastar un cilindro en cuántas señales puede tener. Las señales que puede tener un cilindro son A0 o A1, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a relacionar estas señales si se cruzan o no se cruzan. Y esto, aquí es donde está la dificultad. Por ejemplo, nunca A0 y A1 van a estar en el mismo cilindro, sino que, por ejemplo, A0 puede estar en el cilindro A y A1 puede estar en el cilindro B. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que entender cómo rayar o cómo demarcar cuál es la señal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, Franco, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí me va a hacer falta más cuadritos. Entonces aquí yo le voy a poner en vez de 4 son 8. ¿Cierto? De aquí vamos B, C y este va a ser A0, A, B, C, D. C0, C. ¿Se fijan que se han percatado de algo? Como que yo no he dibujado en ningún momento el diagrama de los cilindros para poder ir respondiendo a esto. ¿Se dieron cuenta de eso, cierto? Sí, sí, sí. Entonces, uno, antes de hacer ese diagrama, tiene que hacer esto. O sea, lo ideal es que uno haga esto. O uno puede igual hacer, por ejemplo, el diagrama en fase, hacer el diagrama y después hacer esta parte. Pero no es requisito para poder... lo que sí es requisito es tener esto. Esto es súper claro. Entonces, ¿cómo va a funcionar aquí? Si yo digo que A0, se fijan que aquí A0 ejecuta, se convierte en A1, A1, A1 y después vuelve a A0. Entonces, ¿dónde voy a rayar yo? Voy a rayar aquí, en la entrada y en la salida, en la entrada y estos dos cuadritos de A a 0. Entonces aquí voy a rayar S, S y aquí voy a rayar S y S. Pero de A0 es S y S. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué rayé ahí A0? Es como los recorridos que haces cuando abre y cierra, pues, ¿no? O sea, Claro, después de cerrar y antes de presionarlo al principio. claro. Por ejemplo, este es el cilindro A, ¿cierto? Si yo analizo esta línea roja, el cilindro A se encuentra en A0 cuando está en la parte inferior. O sea, estos dos cuadritos están en la parte inferior. Y aquí hay una transición. Entonces se considera este delta. Hay como justo hay un poquito y justo hay un poquito. ¿Ya? Entonces eso sería A0.
Pero A1 está en el cilindro D. Por lo tanto, el cilindro D está así. Está ese lleno, ese lleno. De aquí está ahí. Y aquí está aquí. Ah, perdón que mi gatita que estaba tocando la puerta. Ya. Y ahí, entonces como A1 se encuentra en el cilindro D, A1 sí, se encuentra en el final del recorrido del cilindro D. ¿Por qué? Porque acciona A1 así. Entonces, de aquí nace A1. Si yo lo mirara así como en este dibujito de aquí, en el cilindro D, aquí sería aquí diría A1. ¿Ya? Después vamos a ver eso. Entonces, yo me voy fijo aquí en el cilindro D y toda esta parte que está aquí está marcando el A1. Es como, esta parte es súper compleja porque como que uno no lo visualiza tanto así de esta forma. O no sé, ¿ustedes lo entienden de esta forma? Sí, Franco. ¿Sí? Y a ver, les voy a preguntar aquí una pregunta trampa. Si yo les digo ya, de la fase 2 a la 5, y un cachito de la fase 6 y un cachito de la fase 1, ¿cuál sería? ¿En qué letra? ¿En qué válvula de accionamiento? ¿Qué sería la válvula B, C, D? ¿En qué estado? 0 o 1. Solamente visualizándolo ya con el ejemplo que les di. ¿De dónde nace? Toda esa parte. Ahí. Buena pregunta, porque es la siguiente. Aquí está B0. ¿Cuál es? ¿A cuál correspondería? ¿Cuál creen ustedes? Ya les voy a dar dos pistas. Una es verdadera y la otra es falsa. ¿Corresponde a esta parte que está aquí? ¿O corresponde a esta parte que está acá? ¿De dónde nace P0? ¿Me escuchan? ¿O estoy...? ¿Sí? No se me escucha. Sí, se escucha. Escuchando, Franco. Vamos, piensen. Recuerden que yo les dije, aquí aquí nace A1 y se va para acá. Pero si yo voy a la lógica, A1 ¿cuál sería? Sería toda esta rayita que está aquí. Pero ¿por qué yo considero esto? Porque A1 se encuentra en el cilindro D. Entonces yo tengo que ver el cilindro D. Y toda la parte de aquí arriba es A1, correspondería a A1. Porque el cilindro D estaría accionando la válvula A1. Entonces se encuentra accionando la válvula A1, el cilindro D, y el cilindro A se encuentra accionando la válvula A0. ¿Se entiende? Entonces ahí, ¿cómo van la válvula A0 y A1 al mismo tiempo accionar? Ahí sería un cruce de señales, ¿cierto? Por eso se hace este análisis. Y por eso existen los cruces de señales, porque existen ocasiones en donde están en dos cilindros que pueden estar accionando la válvula al mismo tiempo. Y ahí es cuando tenemos que poner la válvula de rodillo abatible. Pero la lógica dice que de donde nace esto, tenemos que poner el A1. Entonces, aquí en donde nace en el cilindro D y se encuentra esas dos fases, la 6 y la 7, y por eso yo las rayé aquí. Entonces la pregunta es, ya que di este ejemplo,
la válvula AB0. ¿Dónde yo tendría que rayar? Si yo les digo que es de donde nace. Sería en el cilindro B, ¿o no? No, Ah, no, no, en el A. en el A, exacto. Entonces sería aquí arriba. Porque yo aquí me dice que el cilindro A, al final de mi recorrido, en el final de mi límite de carga, se encuentra la válvula de accionamiento B0. Entonces estaría en la fase 2, 3, 4 y 5 y al principio de la fase 6 y al término de la fase 1. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió? Sí. José, ¿se entendió? Sí, Franco. Ya. Voy a seguir haciendo preguntas para que estén atentos. Porque la idea es que ustedes puedan responder ahora y se ganen esos 8 de 100. Ya, una pausa porque aquí tengo una invitada y la quiero saludar. Ya, suficiente. Ya, entonces tenemos esto aquí y esto aquí. Entonces tenemos aquí rellenar, rellenar. Entonces eso sería de B0, toda esa fase, que estaría en el accionamiento del cilindro A. Y en el cilindro B solamente tendríamos aquí un pequeño recuadrito que corresponde solamente a esta parte. Solamente esa partecita de ahí. ¿Por qué? Porque el cilindro B para el accionamiento de la válvula el mismo se retrae. Y aquí como en esta ocasión, en estos casos, solamente tendría ese cruce de señal. Lo que pasa es que el profesor nos había hecho esas explicaciones, Franco, y nos hacía preguntas. Eh, por ejemplo, ¿cuándo está presionado una válvula cualquiera? ¿Ya? Entonces tú veías la línea de tiempo y decías cuando, no sé, el cilindro A está extendido o está retraído, por ejemplo. Así nos lo había explicado él a nosotros. Ya. La línea de tiempo todos concordamos que son estos números que están aquí arriba, ¿cierto? Sí, Ya. Cuando un cilindro está extendido o retraído, acordamos que el 1 es extendido y el 0 es retraído, ¿cierto? sí, Ya, pues entonces, si el cilindro A está extendido, está marcando el A0 todo el rato, o sea, el B0 que diga, está marcando el B0 todo el rato. Y si el cilindro B se extiende, o sea, el B0 hace que el cilindro B se extienda, se tengo extendido el cilindro A, se extiende el cilindro B, y aquí habría un cruce de señales, ¿cierto? Porque ambos cilindros están apretando B0 y B1 al mismo tiempo. ¿Se entiende? Y ahí el cilindro a qué responde. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? ¿Una cosa o la otra? Se extiende o se entra el cilindro B. Entonces ahí hay una cruce de señal que hace que el cilindro B no sabe qué hacer. Pero si ponemos un rodillo abatible, solucionamos eso. Es lo mismo que el profe explicó, yo creo. lo que pasa es que el profe con esa secuencia que él tenía se me olvida la palabra, ¿vale? Cuando, por ejemplo, cuando el cilindro A está extendido y acciona la válvula B0 para que salga B, el cilindro B, Ujú. él en el diagrama, en, en el circuito,
él colocaba esas letras, las identificaba en las entradas y las salidas de cada cilindro. Sí, pues, sí, sí. Y Concuerdo con con eso es que él nos explicó a nosotros el cruce de señal. Ah, ya voy a entonces a dibujarlo para que tengamos claridad de eso. ¿Te parece? Sí, por favor. Si necesitan que yo haga algo para que quede más claro, díganmelo nomás sin miedo. Si yo fui compañero de ustedes, no voy a andarme poniendo trabas para que ustedes no aprendan. Mi idea es que ustedes aprendan y se les haga más fácil todo. Porque a Sí, muchas porque yo veces, lo visualizaba como el profe nos lo explicó, de que cuando tú dices, ¿qué pasa cuando la válvula está accionada? Entonces tú haces el recorrido de la línea de aire, por ejemplo, y qué pasa con el cilindro. ya, pero ahora lo vamos a hacer. Lo hice en AutoCAD como No, para dale que... nomás, está bien. Es que si lo hago en el Importante que se programa, entienda. si lo hago en el programa, lo hace como muy rápido. Entonces, a mí por lo menos siento que como que no se entiende, sino que es más para ver el ciclo final de automatización. Ya, te dibujo el cilindro así, ¿cierto? Ya. ¿Está bien o lo dibujo diferente? No, ahí se entiende el cilindro. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, A0 y A1. ¿Cierto? ¿Así? Y esto lo voy a replicar 4 veces. Me pasé. Ya. Y aquí les voy a poner la letra del cilindro. Ya, entonces tenemos el cilindro A. El cilindro A dice que sale, o sea, A0 activa el cilindro para salir. Y al final de esto tiene ABC. Ahora estoy haciendo como el resumen de poniendo los valores, ¿ya? ¿Eso lo entienden o lo voy explicando igual? Avanza y Franco, tranquilo. Se entiende eso. Ya. Entonces aquí B0, esto es B0, no, esto es B1. Esto para que salga es B0. Y aquí es C0, B1, esto sería 1, B0. Ya, a ver, repasemos. Entra C1. A ver, A0, A1.
está bien, B0A1, B0B1, C0B1, B, aquí me falta uno. B1, B. Ya, ahí quedaron todos los números distribuidos. Ahí están los cilindros. Entonces vamos por paso. Voy a entrar todos los cilindros. Vamos a hacer el análisis del espacio fácil. Dice, parte con el cilindro A activando A0. Esa A0, que sería esta que está acá, supongamos que ya partió. Parte A0. Sale, ¿cierto? Llega al límite, activa B0, pum. B0 sale, activa B1, y aquí, justo aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Ahí se está cruzando B0 y B1, porque ambos están extendidos. ¿Y en qué fase se van a cruzar? En esa fase, justo entre la fase 2 y 3. ¿Y cómo vi eso? Porque por ejemplo en la fase B0, que corresponde a esta parte que está acá, toda esa parte, se va a cruzar con esta partecita que está aquí, y ahí hay que, eso justifica, ese cruce de señales justifica una válvula de rodilla batida. ¿Cómo yo sé que es la parte de aquí arriba, toda esa fase de B0 y toda esa pequeñita fase de B1? Porque el cilindro A va a estar accionando B0 todo ese tiempo y el cilindro B va a estar accionando B1 todo ese tiempo, ese cortito tiempo. ¿Se entiende? Sí, ahí queda claro. Ya. Entonces, ¿José se entendió? Sí, Franco. Ya. Perfecto. Entonces, ya tenemos eso. Después aquí eh, sale, baja, después toca B1, se entra. eh, B1 entra y aquí era C0. Y aquí era B1. Me equivoqué. Ya. Entra B, ¿cierto? Porque la B1 hace que se entre. Activa C0. Se sale. Aquí ya deberíamos estar haciendo esta parte que está aquí, pero voy a analizarlo de esta forma. Después voy a ver si cruzo señal y pintando donde hay que pintar. C0 sale, eso que activa a D0, D sale, el cilindro D sale, y este activa a A1, A1 entra, entra a C con C1 y entra a D. Y ahí vuelve a activar el A y sale A. Ya, ¿se entendió? Entonces ahora vamos a hacer el cruce de señales con C0. C0, ¿dónde nace? Nace aquí. Por lo tanto, en esta línea, ¿cuáles tendría que pintar? ¿Desde qué fase hasta qué fase? Pregunta. Sí. La 4 a la 7. ¿De la 4? De la 4 a la 7 o a la 6, terminando. ¿Cuánta esta línea recta? ¿Hasta dónde llega? Al principio de 7. No, la línea recta
llega desde la fase 4, 5, 6, 7, 8 y la 1. Y aquí estaría como la desfase, en la fase 2 y 3. ¿Se entendió? Porque sigue la línea recta, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? C0. ¿No se entendió? Ahí me quedó la duda, Franco, porque estábamos analizando cuando sale ese cero, ¿cierto? Sí, cuando sale C0. Pero cuando sale ese cero, yo entiendo que estaríamos en la fase del C, en el cilindro C. No, po, ahí te equivocas. Ah, no, no. Ah, ya sí, ahí caché, caché. Estamos, Pasaríamos al. estamos en el cilindro B porque el C0 se encuentra en el cilindro B. ¿Te fijas? Sí, sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Entonces todo el rato que la cuestión está adentro, va a estar marcando la señal C0. Entonces está todo la fase 4, 5, 6, 7, 8 y 1 y un cachito de la 2 y un cachito de la 3. Y entonces vamos a pintar. Haríamos toda esta fase y ahí tendríamos un cachito de aquí y otro pedacito de acá. Ya, y el C1. ¿En qué cilindro está? ¿En qué cilindro está el C1? En el A. En el A. Y el A, cuando está en C1, ¿en cuántas fases está? ¿En qué números de fase está? En 7 y 8. En el 7 y 8. ¿Por qué? Porque está aquí abajo. Se ve la rayita aquí abajo. Y va a tomar un cachito de la fase 6 y un cachito de la fase 1. Entonces vamos a pintar. 7 y 8. ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende. Y ahora ustedes díganme. El D0, ¿en qué cilindro está? En el C, exacto. Y el C. El C0. Perdón, el D0, ahí está, por eso me confundí. El D0 está en el C, ¿cierto? En el C, ahí está. ¿Y cuántas fases va a estar el D0? ¿En qué fase va a estar? Va a estar en la fase 5 y 6, porque de aquí nace de aquí y va hacia abajo. Va a estar en la fase 5 y 6 marcando D0. Cinco y 6. Ya, 5 y 6. Y va a marcar un cachito de la fase. Aquí va a marcar otro cachito. Porque siempre viene desfase. Y finalmente la D1
Si lo pongo aquí, la D1, ¿de qué cilindro nace? Sería en el C. En el C nuevamente. Entonces voy y me fijo, ya. Está la fase 8, 1, 2, 3, que está marcando D1. Sería el último recuadro con un poco del... Claro, con un poquito. Entonces para el cilindro D, ¿habrá que poner una válvula o no? No, no tendríamos cruce señal ahí. No, pues no hay cruce de señales. ¿Por qué creen que no hay cruce de señales? ¿Qué pasa a diferencia de estas otras válvulas? ¿Qué pasa con los recorridos? En los otros casos, los dos pistones estaban afuera. Claro, pues en los otros casos pasaba que, por ejemplo, B0 y B1 se encontraban en dos pistones diferentes, y lo que hacía la posibilidad de que ambos estuvieran afuera y ahí se generaba el cruce de señales. En cambio, con D se encuentran en el mismo pistón, entonces el pistón no está entrando o saliendo, pero nunca va a estar en un cruce de señales con ambos, porque están en el mismo pistón. ¿Se entiende? Sí, ahí me quedo más claro. Entonces, por ejemplo, para C, si hay que poner una válvula de rodillo, ¿por qué? Porque existe la posibilidad de que ambos estén accionados. ¿Ven? Ahí se puede visualizar. Para B también hay que poner porque ambos ahí hay un cruce de señales, y para A también hay que poner porque, a ver, para A, segundo está bien. Ya 0 sale. A1 ¿dónde está? Al final del espacio. Aquí. Ya, aquí me equivoqué. En este no corresponde eso. Para A tampoco hay que poner porque también se encuentran en el mismo pistón. Si se fijan, está acá, en el pistón D. Entonces ahí no habría que poner eso. Así sería. Aquí me equivoqué en la primera. Tampoco hay que poner. Porque si se fijan aquí, si sale el pistón D, activa A1, y por lo tanto aquí todo eso marca esos dos, eso está bien. Y si entra, marcaría todo esto que está acá. Y ahí está correcto, que no tiene que tener cruce de señal. Entonces, ni B ni A tendrían cruce de señales. Y así sería la resolución, la cual voy a generar un PDF. ¿Quedó claro? ¿Hay dudas? No, Franco, me quedó claro. Mi bolón. Ya, así sería. José, ¿alguna duda? No, Franco. El tema de los cilindros ahí me queda más claro cuando se posicionan las letras de las válvulas
en su respectivo orden según la secuencia, Genial. para poder hacer el cruce de señal. Entonces con este ejercicio terminaríamos, pues. El dibujito ya ustedes saben más o menos cómo poner las válvulas. Yo creo que eso lo tuvieron bueno o también les tomaron eso. O sea, José por lo Yo te menos le metí también una como válvula que... direccional. Ah, ya. ¿Y los chiquillos, los demás? ¿Les fue bien en eso? Sí, pero a mí me faltó dibujar lo más importante, el compresor. Ya, pero son Pero detalles. como el circuito en sí de valvulería lo tenía como completo. Ya, Los cilindros y las 4 válvulas. O sea, y las 8 válvulas. ya, qué bueno. Bueno, Entonces, yo estoy viendo lo que le envié al profe acá y me faltó hacer unas conexiones de las líneas. Un par de líneas que no conecté de válvula de la salida a la entrada de otra. Permíteme reírme acá solo. ya. Pero yo les conseguí ahora, y va a quedar grabado, les conseguí de 6 a 8 décimas si resuelven la misma prueba, pero yo le voy a cambiar los valores. ¿Ya? Vale, Franco, se Vale, agradece. excelente. Entonces les voy a mandar ahora la prueba por el WhatsApp. Ustedes la van a hacer de nuevo. Y les voy a subir el video a YouTube y les voy a mandar el link del video. ¿Ya? Vale. Así que yo creo que Vale, ya estamos Franco. por hoy. Ya son las 9:20 más o menos. Así que eso, chiquillos. Espero que hagan la tarea y me la mandan a mí con copia del profe. Ok. ¿Ya? Vale, Franco, gracias. Buenas noches. Excelente, Franco, gracias. Ahí Chao. estamos hablando.